Estamos en comunicación con el prestigioso médico, el doctor Enrique Zarlenga. En su juventud fue jugador de básquetbol, muy conocido en Tucumán, pero hoy es un prestigioso médico. Germán, ¿cómo te va? Un saludo a tu audiencia que sé que es numerosa. Vamos con la primera pregunta. Doctor, cuénteme sobre su vida. Con respecto a la formación primaria, secundaria y universitaria, no dista mucho de lo que sucedía en aquellos años en los chicos de clase media, en donde cursábamos por lo general en escuelas y colegios estatales completamente gratuitos. En el caso mío, la escuela primaria, digamos, el ciclo primario, lo hice fundamentalmente en la escuela que seguramente todos conocemos, aquella que está en la intersección de Córdoba y José Colombres. Es una escuela que todos la conocen como Escuela Irigoyen. Sin embargo, les quiero aclarar que en esa época la Irigoyen era el turno mañana. Después el turno tarde era la Salustiano Zavalía, a la que yo concurría, porque yo vivía a cuadra y media prácticamente de la escuela. Ese ciclo en esos años eran de 7 años. Tenía un inferior, un primer superior, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Eran 7 años el ciclo completo. Se entraba a los 6 años, yo entré con 6 años, sí, en el 46, yo soy del 40, y terminé, por supuesto, en el 53. Momento en que entré en el secundario también estatal y gratuito, es el Colegio Nacional Bartolomé Mitre. Entré a cumplir el ciclo de 5 años, el bachiller humanístico que se daba en el colegio y que solamente en esa época tenía turno mañana y era solamente para varones. Luego la cosa cambió, pero en esos años eran solamente para varones y turno mañana. No había turno noche, no había un turno nocturno como sé que hubo luego. Eso es como anécdota, como para relajarnos un poco. Me acuerdo que para ingresar al colegio, para ir a inscribirme, mi padre me confeccionó un traje porque él era sastre, trabajaba con su papá, con mi abuelo en la sastrería Zarlenga, en la calle Las Heras, que es hoy la San Martín. Y me acuerdo que, bueno, me confeccionó un traje y me acompaña. Ojo, yo tenía en ese momento 13 años aproximadamente y usábamos pantalón corto a esa edad. Cuando me voy a inscribir, bueno, yo ya era bastante altito para la edad, por supuesto que no con la altura que tienen los chicos ahora, y bueno, sufrí una serie de unas cargaditas ahí por el pantalón corto, etcétera, etcétera, por mi altura. El asunto es que un poco avergonzado, mi padre decidió comprar un poco más de tela, digamos, y hacerme un pantalón largo. Resulta que yo entonces alargué, porque en esa época se usaba ese término cuando uno pasaba del pantalón corto al pantalón largo, que generalmente lo hacíamos a los 15 años aproximadamente. Y bueno, ese episodio terminó en que comencé a usar pantalones largos. Para mí, por supuesto, al principio era todo un acontecimiento que me costaba mostrarme en la vecindad con ese pantalón largo y tuve que visitar a la familia, alguna tía sentimental derramó alguna lágrima por verme ya mozo, digamos, ¿no? Los primeros años en general, cuando uno ingresa a una institución, uno ingresa medio cohibidito, con buena conducta. Primero y segundo año fueron de conducta, digamos, ejemplares del grupo que me tocó estar con ellos.
Pero en tercer año ya al encontrarle la vuelta al colegio, la disciplina comenzó a relajarse y bueno, y yo no estuve exento de unirme a esos grupos que relajamos un poco las actitudes disciplinarias. Comencé a hacer la llamada yuta, no sé si vos te acuerdas, cuando íbamos al colegio y no entrábamos, no íbamos a hacer alguna cosa, entre ellas jugar a la villa, en lugares especialmente cerrados por la edad nuestra. Había un local cerrado que pertenecía al Banco Nación en la San Martín, segunda cuadra, y que a la mañana nos abrían la puerta el casero, el que cuidaba, y jugábamos toda la mañana a la villa. Yo ya hacía deporte en forma seria, ya que jugaba en un club de primera e inclusive en la selección, y eso me llevó a que me distraiga bastante en el estudio. Ese año para mí era horrible porque prácticamente rendía toda, por no decirte toda más una, rendía toda. Por causa que desconozco, en un momento dado del año lectivo de ese curso, del tercer año, aparece una disposición del gobierno nacional de eximirirnos con 4. En vez de eximirirnos con 7 o con 6, podíamos eximirirnos con 4. Gracias a Dios, porque yo así me salvé de rendir ese año prácticamente un gran número de materias. Así pasó tercer año, cuarto año y quinto, y me recibí de bachiller en el año 57 y con eso terminó el ciclo primario y secundario y ya estaba preparado para ingresar a la Universidad Nacional de Tucumán, también en forma gratuita, eligiendo medicina, que en esos años era ingreso irrestricto, es decir, no había una selección previa como sé que hubo años posteriores. Doctor, un poco sobre la Universidad Nacional de Tucumán, ¿cuál es su reflexión? Yo te diría que ingresé en una época de oro de la Facultad de Medicina. Era una facultad joven que tenía muy buenos egresados y que se desempeñaban como jefe de trabajo práctico en general, y como profesores teníamos, titulares me refiero, teníamos profesores que eran nuestros, que ejercían acá en Tucumán como en las distintas cátedras, y también en cátedras que posiblemente no teníamos disponibilidades locales. La facultad contrataba profesores para algunas materias importantes. Por ejemplo, teníamos profesores contratados en anatomía, en fisiología, en patología médica y farmacología, el doctor Landa, en psiquiatría, el doctor Dalma, en fin, profesores que eran a tiempo completo. Eso sí, ellos eran los contratados a tiempo completo. En cambio, los otros, como por ejemplo el doctor Herrera, Cosio, Amenábar, Araguali, Villalonga, ellos tenían actividades particulares, entonces eran a tiempo no completo. Generalmente se desempeñaban en la facultad en horas de la mañana y les quedaba la tarde para sus actividades privadas. No obstante, no tener una dedicación full time, eran excelentes profesores, excelentes profesores. Por eso mi paso por la facultad, lo que corresponde a esa promoción a los buenos años, ha sido muy fructífero y estoy completamente agradecido a esas ilustres profesionales que hemos tenido la oportunidad de gozar. Ya alrededor del tercer año, en una reunión familiar, un hermano de mi madre, que a la postre, mi madre de Zamudio, a la postre era padrino mío, un importante neumonólogo que estaba a cargo de la lucha antituberculosa acá en la ciudad,
Me preguntó si qué me gustaba, qué materia me iba gustando de las cursadas. Y yo le dije que sabía lo que no me gustaba y lo que no me iba a gustar. Lo que no sabía es lo que me iba a gustar. Entonces me nombró un par de cosas: clínica médica, neumonología, radiología. Y yo le digo, sí, interesante esas tres posibilidades. Me dice, mira, si te gusta radiología, inclinate a radiología, porque radiólogos en nuestra provincia hay pocos. De paso, aclaremos que en esos años el único, digamos, la única modalidad diagnóstica por imagen era radiología, no existían las que hoy conocemos, de manera tal que era o radiología o radiología. Yo le dije que el problema mío era de la especialización, es decir, no tenía posibilidades yo de salir a especializarme afuera económicamente. Entonces planificamos algunos movimientos que a la postre dieron gran resultado. Por ejemplo, la parte neumonológica lo podía hacer con él. Y por otro lado, en plena, antes de recibirme, yo conseguí un trabajo en el dispensario de vías respiratorias como técnico radiólogo, de manera que ahí podía ver pulmón a discreción, porque era la lucha, se hacían chequeos de masas, de la cual uno tenía la oportunidad de entrenarse en la interpretación de imágenes de pulmón, pero a diestra y siniestra. Entonces, más aún, que después que me recibí, pasé a ser médico interino de planta un par de años hasta que me dediqué exclusivamente a la radiología. Pero ese periodo me sirvió de gran ayuda para la formación en la parte de imagenología torácica. Entonces me quedaba un problema, aquella subespecialización en la cual el radiólogo tenía una participación activa con el paciente, entonces, que era la radiología gastroenterológica. Me enteré y traté de ubicarme con el profesor titular de la cátedra, que era gastroenterólogo, que se había dedicado a la radiología general y había ganado concurso del profesorado. Entonces comencé por la cátedra, vinculándome con él a través de la cátedra como ayudante docente al comienzo, cuando era estudiante. Después pasé a ocupar el cargo de ayudante docente diplomado, que era una asignatura que se creó para los médicos recibidos menos de 5 años. Cursé esos 5 años y luego gané la jefatura de trabajo práctico. En un momento dado, después de 15 años de estar en la facultad, me retiré. ¿Por qué me retiré? Porque al morir el doctor Herrera, que fuera titular, entró de interino otro colega a la cátedra. Había momentos de roces en donde mezclábamos lo privado con lo docente, una actitud muy incómoda, de la cual decidí no absorberla. Entonces renuncié y dije, bueno, algún momento me podré dedicar a la enseñanza oportunamente. Seguí con la parte privada hasta que en un momento dado se puso crítica la situación de la institución que habíamos creado a raíz de la hiperinflación que hubo en la década del 80 y primeros años del 90, y entonces decidí aceptar una invitación que me habían cursado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, para formar parte de una clínica privada. Hacemos una pausa y volvemos.